Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 401. Paseando por Amegakure. Al ver a Noara Rin, claramente viva, Uchiha Madara sintió una oleada de emociones, sus pensamientos agitándose. En ese momento, le preocupaba genuinamente que Obito, ese mocoso imprudente, hubiera usado el Rinnegan para devolverle la vida a Rin. Antes de morir, Madara ya había hecho todo lo posible para preparar el camino de Obito, guiándolo a presenciar la oscuridad del mundo shinobi y a comprender que el Tsukuyomi infinito era la única salvación verdadera. Aún así, no podía estar completamente tranquilo. Obito era el candidato más adecuado que había encontrado, pero eso no significaba que fuera el mejor. La verdad era que Madara ya había prolongado su vida por demasiado tiempo. Y ya le había confiado el Rinnegan a Nagato. Eso significaba que su plan había pasado el punto de no retorno. Antes de que Nagato madurara por completo, necesitaba encontrar un representante que actuara en su nombre. Obito había aparecido justo en el momento indicado y captó su atención. Ante todo, Obito había sido un tonto impulsivo, exactamente el tipo de persona más fácil de manipular. Eso era tanto una ventaja como una desventaja. Una posibilidad que Madara consideraba ahora era esta. Si Obito había sido tan fácil de manipular por él, ¿no podría ser manipulado con la misma facilidad por alguien más? Especialmente ahora que Setsu Negro, supuestamente la encarnación de su voluntad, había desaparecido por completo sin dejar rastro, lo que hacía a Madara aún más sospechoso. Después de todo, cuando un idiota impulsivo se corrompe, solo se convierte en un idiota frío. Eso no aumenta su inteligencia. Parece que Madara sigue siendo el mismo Madara de siempre. Vámonos. Al ver el sutil cambio en la expresión de Madara, Senju Tobirama supo que su objetivo se había cumplido. Resopló de una manera acorde con su personalidad y se dio la vuelta para irse con los otros dos. Madara permaneció en silencio y no los hizo volver. Madara, de verdad no has cambiado. Senju Hashirama simplemente suspiró y luego sonrió. Está bien. Cambiaremos las cosas poco a poco. Para Hashirama, quien entendía a Madara mejor que nadie, su comportamiento era perfectamente normal. Hashirama había dicho alguna vez que el hombre enmascarado no podía ser Madara, porque Madara no usaría una máscara. Madara mostraría su dominio, pero solo cuando tuviera la fuerza para respaldarlo. Si carecía de poder y aún así actuaba con arrogancia, eso no sería Madara, sería solo un mocoso. La forma en que Madara actuaba ahora, sin seguir comportándose de manera autoritaria ni ceder, simplemente usando el silencio para oponerse a Tobirama, ya contaba como un progreso significativo a los ojos de Hashirama. Si cambiaba más que esto, hasta Hashirama podría empezar a sospechar que tramaba otro plan. Hashirama, quiero conocer más sobre esta aldea. Llévame a recorrerla. Madara habló con calma. Está bien. Hace mucho que quería mostrarte la Konoha actual. No tienes idea, Madara no Konoha. Esta aldea se llama Amegakure, ¿verdad? Madara lo interrumpió sin piedad justo cuando Hashirama se disponía emocionado a empujar la silla de ruedas. El verdadero propósito de Madara al pasear por Amegakure era reunir información. Y, si la suerte estaba de su lado, tal vez lograr vislumbrar a Nagato. Si Nagato seguía por ahí, podría relajarse un poco. Al menos significaría que Obito no se había vuelto loco ni había elegido revivir a Rin. Eso haría las cosas interesantes.
¿Cómo había vuelto a la vida Noara Rin? ¿Sería que después de su muerte, alguien había desarrollado un nuevo jutsu de resurrección? ¿Amegakure, eh? Claro. Hashirama pareció un poco decepcionado de que Madara no quisiera ir a Konoha, pero no le dio más vueltas. Empujó la silla de ruedas de Madara hacia la aldea. Madara, tienes buen ojo. El país de la lluvia puede ser pequeño, pero Amegakure es la cuna de las primeras reformas del mundo shinobi. Su desarrollo es el mejor, hay muchas cosas divertidas y deliciosas, es una lástima que todos estemos muertos ahora. Sin sentido del gusto, no podemos disfrutar la comida. Qué pena. Después de entrar en Amegakure, Hashirama no dejó de charlar mientras empujaba la silla de ruedas. Al principio, Madara apenas prestaba atención, dejando que las palabras le entraran por un oído y le salieran por el otro, solo memorizando fragmentos distraídamente. Para obtener información real, necesitaba ver las cosas con sus propios ojos. Pero pronto notó algo que contradecía lo que Hashirama había dicho, lo que le hizo fruncir el ceño. Una mujer que era claramente una reencarnación del mundo impuro, ojos negros, piel agrietada, estaba bebiendo algo parecido a una bebida. Al mismo tiempo, varias chicas vivas le ofrecían salchichas a la parrilla, que ella estaba comiendo. ¿Qué estaba pasando? No era que una reencarnación del mundo impuro no pudiera comer. Era simplemente que comer no tenía sentido. Sin nutrición, sin sabor, sin sensación. Pero la expresión en el rostro de esa mujer mientras comía mostraba claramente que podía sentir algo. Sensei, prueba esto. Y esto. Quien hablaba era Maki, una de las 3 de Tsunagakure que habían aparecido antes. Sostenía felizmente unas brochetas y se las ofrecía a la mujer de la reencarnación del mundo impuro, su sensei, Pakura, quien había muerto hacía mucho tiempo. El trío, Maki, Matsuri y Yukata, había llegado a Amegakure porque escucharon sobre el servicio de reencarnación del mundo impuro que se ofrecía aquí. Aunque no tenían puntos de contribución, tuvieron la increíble suerte de encontrarse con alguien que tenía más puntos de los que podía usar por el momento. Esa persona era Shigaraki Tanuki, quien había entregado información sobre el proyecto Gosuten y usado puntos de contribución para suscribirse a un servicio de descendencia artificial similar al de Sarada. Shigaraki Tanuki había estado planeando encontrar una oportunidad para intercambiar puntos de contribución con Kumogakure a cambio de dinero para mejorar su calidad de vida. Por casualidad, se encontró con las 3 de Tsunagakure, que buscaban públicamente comprar puntos de contribución en Amegakure. Detrás de las 3 estaba en realidad Gaara. Al enterarse de la idea de Maki, Gaara la apoyó. Porque Gaara había aprendido de Shiromo que fue su padre, Rasa, quien había traicionado a Pakura, una heroína, y causado su muerte. Pasar a lo que pasara, Rasa seguía siendo su padre y el anterior Kasekaze. Como quinto Kasekaze, Gaara tenía que enmendarlo, tanto pública como personalmente. Así que apoyó sus acciones. Si se necesitaban puntos de contribución, la ahora gradualmente recuperada Tsunagakure podía costearlos. Por supuesto, el trío no había traído efectivo. Tuvieron que dejar que Matsuri, la discípula de Gaara, pusiera una prenda como garantía. Una vez que obtuvieron los puntos de contribución, se suscribieron de inmediato al servicio de reencarnación del mundo impuro. En ese momento, un clon de sombra del segundo Hokage se enteró de la situación de Sasori. Le ordenó al clon informar a Orochimaru que podía agregar una nueva función a su objetivo de reencarnación del mundo impuro de forma gratuita. Una función que permitía activar y desactivar libremente los 5 sentidos humanos. La intención original de Tobirama era probarla primero en un sujeto de reencarnación del mundo impuro. Después de todo, la técnica se había usado inicialmente en marionetas humanas, no en cuerpos de la reencarnación del mundo impuro. Para asegurarse de que funcionara correctamente en Madara, era necesaria una prueba de confirmación. Y así, la escena que Madara presenciaba ahora llegó a ser. Bajo el entusiasta asalto de las 3 chicas, Pakura bebió té con leche y comió salchichas a la parrilla. Su deseo de venganza tras ser revivida quedó, por el momento, completamente suprimido. Capítulo 402. Intentando conquistar a la abuela Chiyo. Hashirama, mira. Tras volver en sí, Uchiha Madara fingió que acababa de notar algo. Con una expresión ligeramente sorprendida, señaló hacia Pakura y las demás. Mirad que... Senju Hashirama siguió la dirección que Madara señalaba. A primera vista, nada parecía extraño. Si algo destacaba, era solo una mujer y unas cuantas chicas jóvenes. ¿Sería que Madara estaba reprimiendo algo? Madara, los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro no sienten nada. Aunque tu bueno no funcionaría.
Hashirama intentó, con el mayor tacto posible, disipar lo que él creía que era el impulso reprimido de Madara. Es precisamente porque los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro no sienten nada que esto es importante. Hashirama, ¿por qué no vas y les dices algo? Madara instó tentativamente a Hashirama a ir a preguntar, con la esperanza de reunir algo de información. Primero, había visto a alguien que debería estar muerta completamente revivida. Ahora, estaba viendo a un individuo de la reencarnación del mundo impuro experimentando sensaciones físicas. Esto lo obligaba a sospechar que en el mundo shinobi actual habían aparecido jutsu nuevos o mejorados. Yo. ¿Y qué se supone que les diga? Hashirama se señaló a sí mismo, completamente desconcertado. Ya era suficiente que Madara se estuviera reprimiendo, pero después de no lograr persuadirlo de lo contrario, ahora le pedían que entablara una conversación. Él era un hombre honesto. ¿Y qué clase de lógica era esa? ¿Qué significaba eso de precisamente porque no hay sensación? ¿Esa es la clave? Olvídalo. Hashirama, ¿por qué no simplemente me encierras? Después de todo, tú tampoco quieres que yo entienda el mundo shinobi actual. Al ver que Hashirama seguía dudando, Madara suspiró y habló en un tono tan lastimero que le dio asco hasta a sí mismo. Efectivamente, en cuanto escuchó eso, Hashirama no pudo resistir más. Se armó de valor y caminó hacia Pakura y las tres chicas. ¿Pero qué exactamente debería decir? Mientras lo pensaba, Hashirama se acercó a ellas lentamente, casi como una tortuga. Su movimiento captó de inmediato la atención de Pakura. Recién traída de vuelta mediante la reencarnación del mundo impuro, Pakura ya estaba en máxima alerta. Solo se había relajado ligeramente gracias a su discípula, Maki. Ahora, al ver a un hombre extrañamente vestido, también claramente una reencarnación del mundo impuro, acercándose con una expresión rara, se puso instantáneamente en guardia. Pakura terminó rápidamente la salchicha a la parrilla que tenía en la mano derecha, arrojó el palillo a un lado sin importarle y liberó su mano, preparándose para usar su elemento quemar. ¿Eh? Hashirama también notó que ella lo había descubierto. Solo en ese momento se dio cuenta de que ella también era una reencarnación del mundo impuro. Ahora por fin lo entendía. Madara no estaba reprimiendo nada. Simplemente sentía curiosidad por saber por qué un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro estaba comiendo. ¡Qué alivio! Hashirama soltó un suspiro. Como si Madara fuera a interesarse de repente en las mujeres sin razón alguna, eso habría sido demasiado extraño. Por un momento, incluso se había preguntado si Senju Tobirama le había hecho algo a Madara, o si Madara se había derrumbado mentalmente después de todo lo que había pasado. Ahora por fin podía relajarse. Disculpa. Eres una shinobi de la reencarnación del mundo impuro, ¿verdad? ¿Por qué estás comiendo y bebiendo? Como ya lo habían descubierto, Hashirama no se molestó en andarse con rodeos y preguntó directamente. ¿Él no lo sabe? Pakura quedó brevemente atónita por la pregunta y luego miró hacia las tres chicas. Apenas había sido revivida y sabía muy poco sobre el mundo shinobi actual. Hasta ahora, las tres chicas solo habían alcanzado a darle una explicación general sobre Amegakure, la reencarnación del mundo impuro, los puntos de contribución y el Kasekage Gaara. Eso es una función nueva. Fue desarrollada por Sasori. Permite que los shinobi de la reencarnación del mundo impuro tengan percepción sensorial igual que las personas vivas. Si la quieres, tú también puedes solicitarla. Eso dijo Orochimaru. Maki le respondió a Hashirama. ¿De verdad existe algo tan bueno? Hashirama se llenó de alegría. Sin pedir más detalles, se dio la vuelta de inmediato y regresó para contarle a Madara todo lo que había averiguado. Es increíble. Llevo años queriendo disfrutar una buena comida como se debe, y las aguas termales también. Buah, esto es lo que se siente estar vivo. Mientras hablaba, Hashirama de repente empezó a llorar como un niño, dejando a Madara completamente exasperado. Aún así, lo que Hashirama decía se alineaba perfectamente con el siguiente objetivo de Madara, así que siguió la corriente. Hashirama, tienes razón. Ser un cadáver andante sin ninguna sensación es un tormento eterno. Madara, vamos a buscar a Orochimaru y hagamos esto también. Hashirama se secó unas lágrimas inexistentes y agarró emocionado a Madara por los hombros. Eso funciona. Madara asintió con calma. Esto era exactamente lo que quería. Para él, obtener percepción sensorial, incluso con su cuerpo actual tan frágil, le permitiría aumentar su fuerza, aunque fuera solo un poco. Como mínimo, mejoraría su margen de error y le daría más espacio para actuar. Además, ir a buscar a Orochimaru bajo este pretexto también le daría la oportunidad de investigar cómo Noara Rin había sido revivida misteriosamente.
¿Había sido por el Rinnegan o por algún otro método? Vamos, Hashirama. Busquemos a Orochimaru. Mientras calculaba su plan internamente, Madara mantuvo una expresión serena. Sin prisa. Déjame comprar algunas cosas primero para que podamos probarlo enseguida. Hashirama sacudió la cabeza emocionado, empujando la silla de ruedas de Madara hacia un puesto de comida callejera. Llevo tanto tiempo queriendo comer esto. Me llevo uno de esto, y de esto. Hashirama pidió una montaña enorme de comida, luego apiló parte sobre Madara y colgó el resto en la silla de ruedas, convirtiéndola en un carrito de compras. Aguanta. Madara cerró los ojos y respiró hondo. Por el bien de su objetivo, lo soportó. Madara, voy a comprar un poco más allá. Quédate aquí y no te muevas. Después de apilarlo todo sobre Madara, Hashirama salió corriendo de nuevo. Al mismo tiempo, Pakura y las 3 chicas de antes llegaron al mismo puesto y comenzaron a comprar comida. Las chicas le estaban explicando algunas cosas sobre Tsunagakure a Pakura. Afortunadamente, estaban lo suficientemente cerca. De lo contrario, en la condición actual de Madara, tal vez no habría podido escucharlas. La abuela Chiyo desarrolló una técnica prohibida llamada reencarnación de la vida propia, porque su hijo y su nuera fueron asesinados por el colmillo blanco, y su nieto Sasori se volvió retraído y abandonó la aldea. Este jutsu consume su propia vida y requiere una enorme cantidad de chakra. Sinceramente, estaba pensando que si el objetivo es solo evitar que su nieto esté solo, ¿no bastaría con usar la reencarnación del mundo impuro? No hay necesidad de que ella se sacrifique. Creo que deberías advertirle a la abuela Chiyo que tenga cuidado. Pakura habló. Cuidado. Sensei, ¿cuidado de qué? Las 3 chicas estaban desconcertadas. Cada vez más shinobi están siendo traídos de vuelta mediante la reencarnación del mundo impuro, pero no están verdaderamente vivos. ¿Y si alguien realmente quiere ser revivido por completo? ¿Y si algún canalla inherentemente malvado intenta conquistar a la abuela Chiyo, fingiendo iniciar un romance en la vejez con ella, solo para lograr que ella lo reviva? Como ese viejo que vino a hablar antes. Se veía sospechoso a simple vista. El viejo al que Pakura se refería era Hashirama. Escuchar a alguien insultar a Hashirama enfureció a Madara. Pero las palabras de Pakura lo golpearon como una repentina revelación, dejándolo a la vez conmocionado y encantado. ¿Así que realmente existe una forma de lograr la resurrección verdadera? Capítulo 403. Instalando la técnica. Lo que diferenciaba a Uchiha Madara de los demás shinobi era esto. La mayoría de la gente o elegía arrodillarse o se negaba a arrodillarse y renunciaba a de ganar dinero. Madara, por el contrario, quería mantenerse erguido y aún así obtener lo que deseaba. Cuando manipuló a Obito en aquel entonces, había sido exactamente así. Mantenía un aire de superioridad mientras actuaba como un veterano mentor que se preocupaba por su junior. En aquel momento, Madara ya le había entregado el Rinnegan a Nagato. Estaba viejo, frágil y apenas se aferraba a la vida gracias a la estatua Head. Se podría decir que estaba extremadamente débil. Su única red de seguridad había sido un solo Sharingan, tomado de algún desafortunado, guardado como respaldo para la visión y, de ser necesario, para activar Izanagi. Y ahora, igual que entonces, en este momento, estaba una vez más increíblemente débil. Sin embargo, como cuerpo de la reencarnación del mundo impuro, era efectivamente inmortal. De hecho, era aún más confiable que un uso único de Izanagi. Lo que significaba que podía tratar a la abuela Chiyo de la misma manera en que una vez trató a Obito. Por supuesto, no podía hacerlo demasiado obvio. Necesitaba una excusa apropiada. De lo contrario, Senju Tobirama definitivamente notaría algo raro. Antes, Madara ya había sacado algo de información de Senju Hashirama y se había enterado de que Tobirama y Orochimaru estaban actualmente absortos investigando nuevos jutsu. A menos que fuera necesario, no interferirían en asuntos triviales. Eso significaba que mientras pudiera idear una razón adecuada para superar el escrutinio inicial de Tobirama, tendría la oportunidad de llevar a cabo su plan sin ser notado y lograr la resurrección verdadera. Hashirama, ya vimos suficiente de Amegakure. Llévame a ver Konoha ahora. Después de eso, quiero visitar las 5 grandes aldeas ninja y ver por mí mismo cómo es el mundo shinobi actual. Después de que Hashirama regresara de las compras, Madara habló en un tono calmado y distante. Este era el plan más simple y directo que se le ocurría. Sugirió visitar las 5 grandes aldeas para ocultar su verdadero objetivo, Tsunagakure. En cuanto a Hashirama, ¿quién lo acompañaría? Sin Tobirama vigilando, lidiar con Hashirama sería fácil. Una simple excusa bastaría para quitárselo de encima.
Está bien, pero esa técnica todavía quiero. Hashirama estaba encantado y aliviado de que Madara hubiera tomado la iniciativa de explorar las 5 grandes naciones. Significaba que Madara estaba dispuesto a entender y aceptar el mundo shinobi actual. Sin embargo, todavía tenía en mente la técnica que podía restaurar las sensaciones a un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Después de todo, había comprado tanta comida justo para disfrutarla una vez que recuperara sus sentidos. Además, viajar por las 5 naciones con Madara sería básicamente un paseo, ¿no? ¿Qué clase de paseo sería sin la capacidad de saborear, sentir o disfrutar nada? Madara respondió distraídamente, como si no le interesara. Restaurar las sensaciones era parte de su objetivo de todos modos. Especialmente considerando lo frágil que era su cuerpo actual, hasta sus habilidades de percepción eran casi inexistentes. Solo recuperando las sensaciones podría confirmar ciertas cosas como se debe. Por ejemplo, necesitaría verificar si la técnica de resurrección de la abuela Chiyo era confiable. Sin percepción, tendría que depender de la experiencia física directa. Muy bien, entonces, vamos. Al ver que Madara aceptaba, Hashirama se llenó de alegría. Empujó la silla de ruedas y salió corriendo hacia el laboratorio. Como sujeto de pruebas VIP en las instalaciones de investigación de Amegakure, Hashirama naturalmente tenía acceso a un canal especial. Además de eso, el segundo Hokage acababa de dar instrucciones antes. Así que ni Hashirama ni Madara necesitaron hacer fila ni gastar puntos de contribución. Fueron atendidos de inmediato. Madara, mira. Esto es la dignidad y el privilegio del dios de los shinobi. Hashirama alzó la barbilla con orgullo, como un niño presumible un juguete a un amigo. Idiota. Madara respondió con frialdad, aunque internamente sentía que algo no cuadraba. Todo estaba yendo demasiado bien. Le daba la extraña sensación de colarse en la fila directo hacia el horno de un crematorio. Afortunadamente, no vio a Tobirama después. Quien realizó el procedimiento fue Orochimaru, y nada parecía fuera de lugar durante el proceso. Espera. ¿Qué estás poniendo dentro de mi cuerpo? A mitad de camino, Madara lo detuvo de repente, con la expresión llena de sospecha. No había olvidado que antes, este cuerpo suyo ya había sido manipulado por ese Tobirama malvado y justificado, que le había implantado una droga dirigida al chakra. Ahora las acciones de Orochimaru se veían altamente sospechosas. ¿Te refieres a esto? Orochimaru señaló el pergamino en su mano. Es solo un pergamino de sellado estándar. Seguramente Madara-sama puede reconocerlo, ¿no? Ah, cierto, actualmente careces de percepción sensorial. Fue un descuido mío. ¿Un pergamino de sellado? Aunque Orochimaru hablaba con naturalidad, sonaba extrañamente burlón para Madara. Esta técnica solo restaura las sensaciones. No restaura la función de los órganos. En todo caso, funciona más como un genjutsu aplicado al cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Así que si quieres disfrutar la comida usando esta técnica, necesitarás colocar un pergamino dentro de tu cuerpo. De lo contrario, la comida no será digerida. Simplemente se acumulará dentro de ti después de que la tragues. Explicó Orochimaru. Esta idea había surgido originalmente del creador de la técnica, Sasori. Cuando Sasori usaba su sentido del gusto para probar ciertos venenos, algunos de ellos eran corrosivos. Así que instaló un contenedor en la garganta de su cuerpo de marioneta humana para almacenar y controlar el veneno. Eso le dio a Orochimaru la idea de instalar un pergamino de sellado dentro de un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Tras escuchar la explicación, Madara no dijo nada más y permitió que el pergamino fuera instalado. Lo que no se dio cuenta, sin embargo, fue que los pergaminos de sellado tenían límites de almacenamiento. No era que no lo supiera. Simplemente pasó por alto este detalle. Para Pakura y las demás, Orochimaru les había dado varios pergaminos, sabiendo que planeaban comer. Después de todo, instalarlos en un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro era extremadamente fácil. Solo había que perforar el pecho y colocar el pergamino dentro. Pero para Madara y Hashirama, Orochimaru no mencionó este detalle. El pergamino de Hashirama estaba completamente vacío. El de Madara, sin embargo, ya contenía algo. Es más, debido a las modificaciones en la técnica y a que el pergamino estaba constantemente activo, una vez que alcanzara su capacidad máxima, el primer objeto almacenado sería expulsado. Y el primerísimo objeto almacenado dentro era la droga dirigida al chakra creada previamente por Tobirama. Según las pruebas de Tobirama, cuando esta droga interactuaba con la técnica de Sasori, producía un efecto mayor que la suma de sus partes. En cuanto a cuál era realmente ese efecto, Tobirama no había realizado pruebas en humanos y se había negado a hacerlo. Decidió que simplemente observaría la reacción de Madara cuando llegara el momento. ¿Qué?
¿No había jurado Tobirama no actuar contra Madara después de ser revivido? Sí, él no actuó. ¿Acaso no fue Orochimaru quien lo hizo? Y así, una bomba de tiempo fue implantada dentro de Madara. Al mismo tiempo, esta técnica también le planteaba un gran problema. Aunque la técnica podía activarse y desactivarse libremente, hacerlo requería un cierto nivel de chakra y un control preciso. El requisito no era alto, solo el nivel básico de un Chunin. Pero en el estado actual de Madara, eso era claramente imposible. En otras palabras, no tenía forma de desactivar la técnica. Capítulo 404. Una clásica tradición de Konoha. Después de que la técnica fue instalada, Uchiha Madara, sentado en su silla de ruedas, respiró hondo. Una sensación de dolor perdida hacía mucho tiempo. Antes de esto, aunque podía notar que su cuerpo estaba débil y frágil, todo se sentía hueco e irreal. No había habido ninguna sensación real que lo acompañara. Ahora, esto era real. Con razón Pain se la pasaba hablando de dolor antes. Como dueño original del Rinnegan, el propio Madara tenía una inclinación similar. Él también disfrutaba la sensación de realidad que el dolor traía consigo. En la línea temporal original, tras ser revivido durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, lo primero que hizo Madara fue morderse a sí mismo. Más tarde, incluso recibió ataques deliberadamente, riéndose como loco mientras sentía el dolor. Mientras Madara cerraba los ojos y respiraba profundamente, Senju Hashirama ya había agarrado los bocadillos que compró y empezado a comer. No olvidó meterle también una salchicha a la parrilla en la boca a Madara. Madara no se negó. Disfrutar el sabor de la comida también era una forma de experimentar lo que significaba estar vivo. Aunque todavía no estaba verdaderamente revivido. Esto era solo una sensación producida por una técnica, algo parecido a una ilusión de genjutsu. Aún así, Madara creía que la resurrección verdadera no estaba lejos. Hashirama empujó su silla de ruedas fuera de las instalaciones de investigación. Después de todo, ese no era un comedor. Atiborrarse de comida ahí sería un poco inapropiado. Luego, Hashirama se dirigió hacia la ubicación del equipo de la formación del trueno volador, preparándose para llevar a Madara a Konoha. Ah, cierto, Madara, ¿deberíamos usar la técnica de transformación? Con la forma en que estamos vestidos, llamamos demasiado la atención. Mientras caminaban, Hashirama de repente hizo una sugerencia. Los dos todavía llevaban armaduras de color rojo oscuro de la era de los estados en guerra, completamente fuera de lugar en esta época. Más importante aún, sus apariencias eran demasiado icónicas. Las estatuas del Valle del Fin ya se habían convertido en puntos de referencia famosos. Incluso personas que no fueran de su época podrían reconocerlos con solo visitar ese lugar. E incluso sin eso, en Konoha, con solo alzar la vista hacia la roca Hokage bastaría para reconocer a Hashirama. Además de eso, estaban los rasgos obvios de la reencarnación del mundo impuro. Todo eso interferiría con su plan de observar Konoha discretamente y disfrutar su paseo. Está bien, pero... Madara levantó la mano. Su brazo tembló por un momento antes de caer de nuevo sobre el reposabrazos de la silla de ruedas. No puedo usar ningún jutsu por mi cuenta ahora mismo. Estaba completamente de acuerdo con la sugerencia de Hashirama. Si podían usar la técnica de transformación, entonces debían hacerlo. En su estado frágil actual, sentado en una silla de ruedas mientras aún portaba el rostro de Uchiha Madara, no era nada menos que humillante. Estaba por debajo de él. Mejor transformarse. Además, su reputación era demasiado grande. Si algún tonto impulsivo en Konoha quisiera hacerse un nombre derrotándolo e insistiera en retarlo, eso sería aún más problemático. No hay problema. Yo lo hago por ti. Hashirama sonrió. Con una técnica de transformación, se convirtió a sí mismo en su versión más joven, luego puso una mano sobre el hombro de Madara y también lo transformó en una versión más joven. Sin embargo, en comparación con el verdadero Madara joven, esta versión había sido ligeramente modificada, con ojeras bajo los ojos y mejillas hundidas, haciéndolo ver como un chico frágil y enfermizo cuyo cuerpo había sido consumido. De esa manera, estar sentado en una silla de ruedas no parecería extraño. Sabiendo que el chakra de Madara era débil, Hashirama también infundió chakra extra en la transformación para evitar que se disipara. Y así, los dos llegaron a Konoha. Hashirama emocionado empujó a Madara por todas partes, deambulando sin rumbo. Aunque Konoha solo había sido una excusa en el plan original de Madara, siendo el verdadero objetivo Sunagakure, como sugería esa extraña canción que Hashirama había puesto antes, Konoha seguía siendo, al fin y al cabo, su hogar. Madara no pudo evitar echar un buen vistazo a su alrededor. Mientras caminaban, un estallido de alboroto llegó desde adelante. Hay algo interesante pasando. Vamos.
Hashirama inmediatamente se apresuró, empujando la silla de ruedas con entusiasmo. Allí, vieron a la quinta Hokage, Tsunade, anunciando los resultados de una competencia dentro del clan Nara. Nara Shikamaru había obtenido el primer lugar. De ahora en adelante, podría disfrutar del apoyo total del clan y vivir una vida completamente relajada. Sin misiones obligatorias, libre de hacer lo que quisiera. Nara Shikaku quedó en segundo lugar y estaba condenado a seguir sirviendo como jefe del clan. Solo en la próxima competencia del clan, o al jubilarse, tendría la oportunidad de escapar de ese destino. Mientras Tsunade anunciaba los resultados, la multitud abajo observaba con gran interés. Shikamaru luego comenzó a relatar cómo había completado su misión, cumpliendo de paso su verdadera tarea de difundir la historia. Mientras hablaba, eventualmente mencionó el Rinnegan de Uchiha Sasuke. Fue a través de las habilidades de ese ojo que Sasuke había logrado un método tan increíble. Tras escuchar esto, Madara simplemente lo registró en silencio. Si era posible, naturalmente preferiría recuperar su Rinnegan original. Pero si el poder y la influencia de Nagato eran demasiado grandes, podría considerar tomar primero el Rinnegan de Sasuke, recuperando algo de fuerza antes de ir a recuperar el suyo. Por supuesto, todo esto dependía de un requisito previo. Primero tenía que ser revivido. En su condición actual, ni siquiera podría derrotar a Sasuke, y mucho menos lidiar con las defensas que seguramente incluirían a Tobirama. Papá, ¿qué tal si nuestro clan también organiza un concurso de comida? Buena idea. El ganador puede tener acceso prioritario a los mejores ingredientes del clan. Sí. Cerca, los miembros del clan Akimichi observaban el evento del clan Nara con los ojos brillantes, ya pensando en organizar una competencia propia. Aunque su objetivo no era realmente competir por nada. Lo que realmente querían era una excusa para comer hasta saciarse. Después de ver el espectáculo, Hashirama salió corriendo de nuevo para comprar más comida, dejando a Madara atrás. A estas alturas, Madara empezaba a sospechar que Hashirama podría estar de alguna manera emparentado con el clan Akimichi. Si no, ¿por qué sería tan glotón? Oye, ¿de dónde eres? Nunca te he visto en la aldea. La voz de un niño interrumpió los pensamientos de Madara. Madara lo miró de reojo. Solo un mocoso común de Konoha, sin banda ninja, probablemente todavía un estudiante de la Academia Ninja, con un grupo de niños similares detrás de él. Madara lo ignoró y cerró los ojos. Toma esto. Al ver que Madara no solo lo ignoraba, sino que también lo miraba con desprecio, el niño se enfureció y lo pateó, sacándolo de la silla de ruedas. Jefe, buen golpe. Estúpido enfermito de afuera. Viene a Konoha a pedir limosna y todavía se hace el arrogante. Todos, ataquen. Entre los gritos de los niños, se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpear a Uchiha Madara. La técnica de transformación sobre Madara había sido reforzada por Hashirama. Un shinobi poderoso podía hacer que una transformación resistiera cierta cantidad de daño sin disiparse. Dada la fuerza de Hashirama, la transformación resistió fácilmente los ataques de unos cuantos niños de la academia. Y así, Madara se encontró experimentando una clásica tradición de Konoha por la que muchos otros habían pasado antes que él. Ser intimidado, igual que Uzumaki Kushina, Migui, Uchiha Obito, Uchiha Itachi, Hyuga Hinata, Uzumaki Naruto y muchos otros. Capítulo 405. Demasiado oscura Konoha. Uchiha Madara nunca esperó que estos mocosos fueran tan inherentemente malvados. Ni siquiera era un caso de un desacuerdo que derivó en conflicto. Él no había dicho ni una sola palabra, y aún así lo inmovilizaron contra el suelo y comenzaron a golpearlo. No hay que subestimar a los niños de la Academia Ninja solo porque son pequeños. Su fuerza ya supera a la de las personas comunes por bastante margen. Incluso alguien como Uzumaki Naruto, que no podía vencer a nadie durante sus días en la academia y era considerado el último de la clase, aún así podía correr por los tejados para salpicar pintura e incluso arrojar porquería. Antes, cuando Madara aniquiló a las familias de esos bandidos con su cuerpo frágil, esos eran solo gente común. Y él se había preparado con anticipación. Esas personas tenían armas, y él había confiado en su experiencia y técnica, usando el filo de las hojas para eliminarlos. Pero estos niños atacaron sin previo aviso y con las manos desnudas. Eso desencadenó al instante el clásico escenario de golpes aleatorios tumban a un maestro. Madara intentó apagar la técnica y desactivar su sentido del dolor, solo para darse cuenta de que no podía movilizar su chakra en absoluto. El poco chakra que tenía apenas alcanzaba para mantener el movimiento corporal básico. No podía extraer ni un poco más. Y su control era pésimo. Su control de chakra actual era como el de una persona anciana con Parkinson intentando usar palillos.
temblando incontrolablemente, como si lo estuvieran electrocutando. Si quería apagar la técnica, necesitaría que alguien más lo ayudara. 1000 años de muerte. Aruba. Muere. Los niños se emocionaban cada vez más mientras lo golpeaban. Se dieron cuenta de que no importaba cuánto golpearan a este niño enfermito de afuera, no parecía lastimarse ni gritar de dolor. Era como tener un saco de boxeo. Deténganse. De repente, un grito desgarrador llegó desde lejos. Al final de la calle estaba un Senju Hashirama de aspecto joven, sosteniendo bolsas de comida. Al ver esta escena, se llenó de furia y pesar, y las cosas en sus manos cayeron al suelo. ¡Ma! Casi grita el nombre de Madara, pero de repente recordó que estaban disfrazados. Rápidamente cambió sus palabras. Madama Dane. Los niños se quedaron paralizados por un momento. Desde que Uchiha Sasuke se graduó, no habían visto otro presumido como este. Tú, hongo cabezón pueblerino, ¿estás cansado de vivir? Eres feo y escandaloso. ¿Quieres probar nuestro taijutsu estilo Konoha igual que tu amigo? El niño que había encabezado la golpiza a Madara dio un paso al frente, con las manos en las caderas, burlándose de Hashirama. ¿Qué acabas de decir? Hashirama quedó atónito. ¿De verdad estos eran los niños de Konoha? Golpear a Madara era una cosa, pero ahora hasta lo insultaban a él, el justo y apuesto primero Kage. ¿Acaso Konoha ya no tenía ley? ¿Ni reglas de ningún tipo? Estaba furioso. A diferencia de Madara, el chakra de Hashirama no estaba restringido. Lo único de lo que tenía que preocuparse ahora era de controlar su fuerza, para no matar accidentalmente a los niños de un golpe. Hoy les daré una lección en nombre de sus padres. Con un salto, Hashirama se lanzó hacia ellos. Los niños no tuvieron miedo en absoluto. Golpear a Madara les había dado confianza. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ayuda! Hashirama los tumbó fácilmente uno por uno. En un momento, incluso tomó distraídamente un palillo ya usado y se lo clavó a un niño en la axila. ¡Alto! Una voz resonó desde el tejado. Te has pasado. Eres de otra aldea, les llevas toda una generación de ventaja y estás intimidando a niños de la academia en Konoha. Una chica de cabello anaranjado saltó desde el tejado. Niña, sé razonable. Fueron sus mocosos de Konoha quienes intimidaron primero a mi amigo. Mi amigo todavía está tirado ahí. Hashirama se irritaba cada vez más. Cuando Konoha acababa de ser fundada, la gente era tan sencilla y amable. Incluso cuando Madara ayudaba a alguien a levantarse tras una caída, se asustaban por su presencia. Pero ahora, hacía mucho había escuchado que la intimidación en Konoha se había vuelto grave. Niños intimidando a otros desde la academia y durante toda su vida, sin importar la fuerza. ¿Hasta qué punto se habían degradado sus valores? ¿Eh? La recién llegada era Moeji del equipo de Konohamaru. Aunque no era mucho mayor, su fuerza estaba por encima de la de los estudiantes comunes de la academia. Así que cuando apareció, los demás niños se quedaron callados de inmediato. Estaban listos para dejar que ella tomara el mando. Pero ni siquiera ella esperaba que los alborotadores fueran ellos. Nosotros no hicimos nada. Si no nos crees, revísalo, ni siquiera está herido. Exacto. Nosotros estamos todos lastimados, pero él está completamente bien. Solo está fingiendo. Los niños hablaban uno tras otro, mintiendo descaradamente. Hashirama estaba tan furioso que casi volvió a su forma verdadera solo para darle una cachetada a cada uno. Él había visto con sus propios ojos cómo estaban lanzando a Madara de un lado a otro antes. Y ahora lo negaban, e incluso le echaban la culpa. Incluso después de la reforma, Konoha solo había ganado una capa de prosperidad falsa. Sus raíces estaban podridas, su tronco carcomido. Solo quedaban la corteza y las hojas. Si Konoha caía y se convertía en nutriente solo para sustentar a esta clase de personas, entonces el futuro del mundo shinobi solo se volvería más caótico. Las buenas personas se sacrificaban, convirtiéndose en nutrientes para alimentar al mal. Madara, todavía tirado en el suelo, soltó una risa fría al escuchar esto. Así que esta es la paz que querías mostrarme. Haakimi. Pregúntate esto. ¿Ellos merecen la paz? ¿Konoha la merece? Madama Dane. No puedes negar a toda Konoha por un gran número de casos individuales. Si crees que Konoha tiene defectos, entonces deberías cambiarla. Hashirama en realidad había empezado a sentir algunas dudas. Pero cuando Madara lo llevó al punto de condenar a Konoha en su totalidad, eso lo activó al instante. ¿Cómo se llaman ustedes, de todos modos? Moeji miró de uno al otro, confundida. Uno llamaba al otro Akimi y el otro Madama Dane. ¿Qué clase de nombres tan raros eran esos? Oigan, ustedes dos, dejen de discutir un momento.
Tras recuperar la compostura, Moeji rápidamente se interpuso entre ellos y luego miró a Madara. «¿Entonces de verdad no tienes ninguna herida? ¿Estabas fingiendo? Maldita sea, di algo». Hashirama se puso ansioso al ver que Madara permanecía en silencio. «¿Qué hay que decir? ¿Explicarme ante esta gente inferior?» Madara lo miró fríamente. Ser golpeado por unos niños ya era suficientemente humillante. ¿Y ahora se suponía que debía admitirlo en voz alta? Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Hashirama, sin saber qué hacer, le devolvió la pregunta. Solo hay dos opciones. O arrancar de raíz estos tumores de Konoha y eliminarlos por completo, o dejar que sigan como están, cerrar los ojos y fingir que no viste nada. Esta vez, me consideraré desafortunado por haberte seguido. Madara habló con calma. Este incidente había sido inesperado, pero creía que podía sacarle provecho. Hashirama definitivamente se sentiría culpable por esto. Y eso le daría más margen de maniobra en lo que vendría después. ¿Qué? Hashirama no esperaba que Madara dijera algo así. Para forzarlo a elegir, incluso estaba dispuesto a ignorar la humillación que acababa de sufrir. Madara. ¿Ignorarla? Una vez que sea revivido, lo primero que haré será lanzarle un meteoro a Konoha. Capítulo 406. ¿De dónde salió este elemento madera? Muy bien. La expresión de Hashirama de repente se endureció. Apretó los puños. Por el bien del futuro de la aldea, tenía que tomar una decisión. Esto era como podar una planta que había crecido torcida. Un sacrificio necesario. En aquel entonces, por el futuro de la aldea, él había matado personalmente a su amigo más cercano, Uchiha Madara. Ahora, se suponía que iba a dudar solo porque enfrentaba a unos cuantos niños que ni siquiera conocía. Por supuesto, podría elegir dar un paso atrás por ahora y dejarle este asunto a su nieta Tsunade después. Que ella lo investigara todo a fondo, se encargara de la intimidación en la aldea, castigara a los culpables, quizás hasta los exiliara. Pero Senju Hashirama descartó esa idea. Eso podría hacerse después. Pasarle el problema a Tsunade ahora mismo no sería más que irresponsabilidad. Significaría evitar el problema en cuanto apareciera. ¿Era eso lo que un Hokage, especialmente el primer Hokage, debería hacer? ¡No! Un Hokage debe cargar con la oscuridad para forjar la luz del futuro. Cuando Sasuke habló con los Hokage reanimados, el Hashirama resucitado incluso había mostrado aprobación hacia Uchiha Itachi por aniquilar a su propio clan, diciendo cosas como: «Tu hermano fue un mejor shinobi que yo». Aunque eso era en parte humildad, mezclada con una aceptación resignada de lo que ya había pasado, y también una forma de guiar a Sasuke de regreso, aún así reflejaba cierta inclinación en su forma de pensar. ¡Pum! El grupo de niños y Moeji se asustaron tanto que se desplomaron al suelo. ¿Intención asesina? ¿De dónde salía esa intención asesina? Incluso la intención asesina de Orochimaru era suficiente para hacer que alguien como Sasuke temblara y se quedara paralizado. El aura del segundo Hokage podía suprimir a Orochimaru, y la presencia del primer Hokage podía suprimir al segundo. Ahora, solo una leve filtración de intención asesina del primer Hokage estaba mucho más allá de lo que estos niños podían soportar. Hashirama volvió en sí y contuvo su aura. Pero los niños, cuyas piernas ya se habían debilitado, o que incluso se habían orinado del miedo, todavía no podían ponerse de pie. Solo Moeji estaba un poco mejor. Una vez que la presión desapareció, apenas logró pensar y moverse un poco. La intención asesina de antes la llenó de conmoción. ¿Esta persona realmente había tenido la intención de matarlos? ¿Sería que estos dos estaban tendiendo una trampa deliberadamente? Sabían que los niños de la Academia Ninja que intimidaban a otros arrastraban a sus víctimas a rincones apartados, así que uno fingía ser un objetivo débil mientras el otro aparecía para eliminar a todos. Ese tipo de intención asesina de hace un momento no era algo que un niño de apariencia honesta y sencilla debiera poseer. ¿Sería que estos dos no eran niños en absoluto, sino que estaban usando un jutsu de transformación? Tenía que alertar a los shinobi de la aldea de inmediato. Moeji abrió la boca, pero su garganta se sentía débil. Sabía que si intentaba gritar, el otro bando podría matarla fácilmente antes de que lograra pedir ayuda. En ese caso, era mejor conservar sus fuerzas y salvar a los niños detrás de ella. Con gran dificultad, Moeji sacó un puñado de senbon de su bolsa y se los arrojó a los niños que seguían paralizados de miedo, clavándolos por todo el cuerpo. ¡Ay! Eso duele. Hermana Moeji, ¿qué estás haciendo? El dolor hizo que los niños volvieran en sí. Yo los detendré. Ustedes corran. Vayan a buscar a un Jonin, busquen a los Anbu, busquen a Okage-sama para pedir ayuda. Moeji luchó por ponerse de pie mientras sus manos comenzaban a formar sellos.
Los niños se dieron cuenta de que les estaba diciendo que corrieran, así que eso estaba bien. El dolor de los embón les devolvió la capacidad de moverse. Uno por uno, se pusieron de pie a toda prisa y huyeron despavoridos, tropezando y rodando mientras corrían hacia la distancia. Mientras corrían, chillaban a todo pulmón, llorando. ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! Elemento madera. Técnica verde. Moeji completó sus sellos y gritó con todas sus fuerzas. Un muro de tierra se elevó del suelo. ¿Eh? Naturalmente, ese muro no podría detener a Hashirama. Lo que lo confundía era el nombre de la técnica que ella gritó. ¿Elemento madera? ¿Acaso el elemento madera no solo lo había heredado ese sujeto experimental llamado Yamato? Como mucho, también podría usarlo la gente a la que le habían trasplantado sus células. Pero la niña frente a él claramente no portaba la firma de su chakra, así que, ¿cómo podía usar el elemento madera? Bueno, antes que nada, que Moeji pudiera usar el elemento madera ya estaba confirmado en la era de Boruto. En cuanto a de dónde venía, nadie lo sabía realmente. Algunos especulaban que podría ser descendiente del clan Senju. Pero el problema era que lo que los Senju heredaban era vitalidad física, no el elemento madera. El elemento madera era un Kekkei Genkai único que pertenecía exclusivamente a Senju Hashirama. Cualquiera que lo usara después lo hizo directa o indirectamente a través de las células de Hashirama. Así que, ¿por qué Moeji podía usarlo? Eso seguía siendo un misterio sin resolver. Pero el hecho era que podía. En cuanto a por qué esta habilidad, que solo se estableció durante la era de Boruto, ahora aparecía antes, la razón era simple. La historia había cambiado. En esta línea temporal, Yamato ya no necesitaba reemplazar a Kakashi como líder temporal del equipo 7. Tampoco se necesitaba su elemento madera para suprimir al 9 colas de Naruto. Entonces, ¿qué estaba haciendo Yamato ahora? Se convirtió en instructor Jonin y lideró su propio equipo. Yamato alguna vez se había beneficiado del tercer Hokage, así que ahora le tocaba devolver ese favor haciéndose cargo del escuadrón de 3 de Konohamaru. Y precisamente porque Moeji estaba en un equipo liderado por un Jonin de elemento madera como Yamato, su potencial latente para el elemento madera despertó antes de tiempo, permitiéndole aprender la técnica que originalmente solo aparecería en la era de Boruto. Elemento madera. Técnica de reverdecimiento, no, técnica verde. Uchiha Madara también estaba algo sorprendido. ¿De dónde salió esta niña? ¿Desde cuando niños al azar al borde del camino podían usar el elemento madera? Él mismo solo obtuvo el elemento madera después de trasplantarse las células de Hashirama. ¿En qué nivel estaba esta gente, para estar usando el mismo elemento madera que él y Hashirama? ¿Estás seguro de que eso es elemento madera? Madara miró fijamente el muro de tierra y no pudo evitar preguntar. Sí. Hashirama se rascó la cabeza. No importaba cómo lo mirara, era solo un muro de tierra. No se parecía más a un elemento tierra. ¿Muro de tierra? Y sin embargo, realmente lo era. Incluso en la era de Boruto, Moeji usaba principalmente elemento agua y elemento tierra. Su elemento madera apenas existía más allá del trasfondo narrativo, a través del clon del árbol divino modelado a partir de ella. Crack. Moeji siguió formando sellos, esforzándose durante un buen rato. Finalmente, una sola rama atravesó el muro de tierra y salió disparada, clavándose directo hacia Hashirama, quien se había inclinado curioso para mirar más de cerca, justo en un punto bastante delicado. Normalmente no habría sido gran cosa, pero Hashirama había recuperado sus sensaciones físicas. Afortunadamente, su reacción fue lo bastante rápida. Partió la rama a tiempo. El dolor no fue demasiado severo. Aburrido. Madara vio que su elemento madera no era más que una sola rama e inmediatamente perdió el interés. El elemento madera tenía sus propias mecánicas, pero fundamentalmente dependía del poder bruto. Solo el elemento madera de Hashirama era verdaderamente digno de ese nombre. Los demás no podían lograr una fuerza abrumadora con él. Más les valdría usar elemento agua o elemento fuego estándar. Si había que nombrar un linaje donde la técnica importaba más que el poder bruto, probablemente sería el elemento polvo de Noki. Pero incluso así, aunque el elemento polvo dependía más de sus mecánicas, todavía requería una cantidad masiva de chakra para usarse, lo cual era, en sí mismo, una cuestión de poder bruto. Entonces, Akimi, todavía elegiste dejarlos ir. Madara miró a los niños que huían y habló de repente. Si no te animas a hacerlo, préstame un poco de tu fuerza. Puedo usar Genjutsu para darles un pequeño castigo. Madara comenzó a persuadirlo. Capítulo 407. Chiyo es una chica joven yo. ¿De dónde sacaría eso? No olvides en qué estado estamos ahora mismo. Cuando Hashirama escuchó a Madara decir eso, no sospechó ningún plan oculto.
Simplemente pensó que Madara se había enojado tanto que su mente no funcionaba bien. Claramente estaban en cuerpos de la reencarnación del mundo impuro. ¿De dónde podría sacar células de Hashirama? Tú y Tobirama están cerca de su fuerza original. ¿No significa eso que cada uno de ustedes tiene algo de tu poder mezclado? Madara habló en un tono bajo y persistente. Cuando estaba vivo, nunca se había interesado en la reencarnación del mundo impuro. La razón era simple. La versión original desarrollada por Tobirama era demasiado débil. No aumentaba el poder de combate en absoluto. Era prácticamente algo que Tobirama, ese hombre inherentemente malvado, había creado solo para fastidiar a la gente. ¿Qué tan débiles eran las invocaciones de la reencarnación del mundo impuro? Tan débiles que Tobirama incluso tuvo que desarrollar una técnica de autodestrucción, los sellos explosivos multiplicadores mutuos, específicamente para combinarla. Pero incluso esa versión inicial más débil, si Madara la tuviera ahora, la aceptaría con gusto. Hashirama y los demás eran de fabricación especial, recipientes de la más alta calidad. En cuanto a él, también era de fabricación especial, solo que de la más baja calidad. Era indignante. Bueno, Hashirama se quedó paralizado por un momento al escuchar esto, luego dudó. De hecho, podía sentir que tanto Tobirama como él mismo contenían una gran cantidad de sus propias células. El problema era que no podía sacarlas. Mientras la reencarnación del mundo impuro estaba activa, aparte de la apariencia exterior, sus cuerpos eran esencialmente de papel. Incluso si sus entrañas eran destruidas, eran solo capas de papel que se regeneraban automáticamente. Incluso si metiera la mano en su cuerpo y sacara unas cuantas hojas para Madara, dejando de lado si funcionaría siquiera, en el momento en que las soltara, esos papeles simplemente volverían volando a su lugar. Olvida eso por ahora. Nos vamos de Konoha. Hashirama estaba a punto de explicar cuando de repente escuchó el sonido de Shinobi acercándose rápidamente desde atrás. Sin dudarlo, corrió hacia adelante, levantó a Madara y huyó hacia la distancia. Ni siquiera se molestó con la silla de ruedas. Quedó abandonada en el lugar. Unos segundos después, Yamato, quien poseía células de Hashirama, llegó a la escena. Ayudó a Moeji a levantarse del suelo y comenzó a preguntarle qué había pasado. Yamato-sensei, ¿no vas a perseguir a esos dos? Moeji seguía ansiosa, señalando en la dirección en que Hashirama acababa de huir. Se fueron muy rápido. Ni siquiera la mayoría de los Jonin podrían alcanzarlos. Déjalos ir. Si queremos averiguar quiénes eran esos atacantes, puedo solicitarlo al Hokage después y pedirle a Sasuke que ayude a rastrearlos. Si los perseguimos ahora, solo los obligaremos a tomar aldeanos inocentes como rehenes. Yamato negó con la cabeza y rechazó su sugerencia. Ya veo, así funciona. Moeji no había esperado esa perspectiva en absoluto. De inmediato sintió que había crecido un poco. La vida de Moeji siempre había cargado una especie de tragedia sencilla y discreta. Cuando era pequeña y no entendía las cosas, ella, siendo una niña, acompañaba a Konohamaru a usar la técnica sexy. Digamos que cualquiera que cayera ante la técnica sexy de Moeji merecía ser arrastrado y fulminado por la cuchilla relámpago de Kakashi. No importaba que la apariencia exterior de la técnica luciera como una adulta. Internamente no lo era, así que recibir el rayo era justo. Por la misma lógica, alguien como Freya de cierto reino podría verse como una niña pequeña de cabello blanco, pero en realidad es muy vieja. Así que tener pensamientos sobre ella no ameritaría ser fulminado. ¿Y qué hay de Moeji después de crecer? Al poco tiempo, terminó como una reliquia de la era, igual que Uchiha Sasuke, convirtiéndose prácticamente en un vegetal. Si querías un villano con elemento madera, ¿por qué no usar a Yamato? Sacrifica a un personaje antiguo si es necesario y deja que Yamato tome el papel. ¿Por qué convertir a una miembro de la nueva generación como ella en plantilla para el antagonista? Madara, no hay tiempo que perder. Vamos a la siguiente aldea ninja. En cuanto a esos niños, estoy seguro de que hay más como ellos. Incluso si yo me encargara de ellos ahora, no resolvería nada. Después lo discutiré con Tobirama y Shiromo, sus mentes son agudas. Veamos qué soluciones se les ocurren. Hashirama corrió hacia el oeste a toda velocidad, cargando a Madara todo el camino. Sus identidades ya habían sido expuestas. Si regresaban ahora, incluso si disipaban su jutsu de transformación, todavía corrían el riesgo de ser reconocidos. Después de todo, el sentido del olfato del clan Inuzuka era demasiado práctico. Los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro normalmente no tenían olor, pero Hashirama había estado cargando bolsas llenas de bocadillos antes. Madara no dijo nada, tirado ahí como un cadáver. No le importaba en absoluto el futuro de Konoha.
En su opinión, una vez que fuera completamente revivido y recuperara su poder, ya fuera el Tsukuyomi infinito o una revolución violenta, lo lograría solo. No había necesidad de discusión. De hecho, las acciones de Hashirama se ajustaban perfectamente a sus propósitos. De esta manera, no tenía que preocuparse de que Hashirama se quedara demasiado tiempo en Konoha y desperdiciara tiempo. Cuanto más se demoraran, más probable era que Tobirama notara que algo andaba mal. Unos días después. País del Viento, aldea de Sunagakure. Los gastos de hoy corren por cuenta de Madara-sama. Entre los vítores de los aldeanos, otro día extravagante llegaba a su fin. Debido a lo que había pasado antes, Hashirama se sentía culpable hacia Madara y había quedado reducido a actuar como su billetera y sirviente. Todos los días acompañaba a Madara como si fuera algún director ejecutivo autoritario, entregando regalos a la abuela Chiyo. Al principio, Hashirama estaba confundido. Hace unos días, cuando Madara se quedó mirando a Pakura en el camino, pensó que Madara había estado reprimiendo algo. Después se dio cuenta de que lo había malinterpretado. ¿Y ahora esto? Esta vez, Hashirama se mantuvo cauteloso, temiendo malinterpretar de nuevo. Pero tras preguntar cuidadosamente al respecto, descubrió horrorizado que en realidad era verdad. Hashirama le preguntó a Madara, ¿por qué te gusta una anciana? Madara respondió confundido. ¿Qué anciana? Hashirama, necesitas aclarar bien la edad. Piensa en cuántos años tenemos realmente. Chiyo no es una anciana, es una chica joven y linda. Hashirama de repente tuvo una epifanía. Es cierto. Si realmente querían hablar de ancianas, entonces hasta su nieta Tsunade contaría. Así que el comportamiento de Madara no era extraño en absoluto. Cuando Madara todavía estaba vivo, Chiyo realmente era solo una chiquilla linda. No hay ningún problema. Tiene todo el sentido. En cuanto a la abuela Chiyo, hace algún tiempo, con el fin de montar una actuación para Naruto, alguien le había informado específicamente que cooperara, por si acaso. La puesta en escena era que ella había secuestrado al hijo de Sakumo, Kakashi, y que los dos estaban enamorados e incluso iban a tener un hijo juntos. Pero luego todo el asunto desapareció de repente. Chiyo esperó durante mucho tiempo pero nunca tuvo su momento de aparecer, así que le preguntó a alguien al respecto. La aldea de Amegakure naturalmente no podía revelar el verdadero propósito. Solo declararon vagamente que Kakashi ahora tenía otra misión, algo relacionado con Uchiha Madara. La situación real era que el papel de Kakashi había sido cambiado para apuntar al hombre enmascarado, la abuela de Uchiha Madara. Pero Chiyo no lo sabía. Poco después de ser despachada, en realidad se encontró con Uchiha Madara. Por supuesto, haría todo lo posible por cooperar. Chiyo siempre había sido una especie de niña grande juguetona. Con algo tan interesante, estaba más que feliz de divertirse. Es más, este podría ser realmente el verdadero Uchiha Madara, algo que absolutamente no podía perderse. En cuanto a cómo lo descubrió, no podía saberlo con solo mirar a Madara. Pero el chakra y la presencia de Senju Hashirama a su lado eran inconfundiblemente reales, así que ese Madara de aspecto frágil tampoco podía ser falso. Mientras tanto, en otro lugar. Oh no, oh no. Obito, esto es grave. La persona que más te importa ha caído. Setsu Blanco entró corriendo a la cueva presa del pánico, gritando hacia el hombre enmascarado en su interior, que estaba comiendo arroz al curry. Capítulo 408. Ya caí bajo el Tsukuyomi infinito. ¿Qué se supone que significa esto? El hombre enmascarado, que había estado comiendo arroz al curry, detuvo la cuchara a medio camino. ¿Qué significaba eso de que la persona que más le importaba había caído? ¿Acaso él todavía tenía a alguien que le importara? ¿No era lo que más le importaba ahora el plan del Tsukuyomi infinito? ¿Entonces era Nagato? ¿O podría ser Kakashi? Pero en cuanto a Kakashi, el hombre enmascarado sentía que eso era imposible. La resiliencia mental y la resistencia de Kakashi eran ampliamente reconocidas. Incluso después de que todos a su alrededor hubieran muerto, él todavía no se había corrompido. Su padre, su sensei, sus compañeros de equipo, sus superiores. Incluso para la época de la era de Boruto, sus dos estudiantes también se habían ido. Sinceramente, si el mundo ninja creyera en supersticiones, Kakashi definitivamente habría sido etiquetado como alguien con una estrella solitaria de la desgracia. ¿Es Nagato o Kakashi? Finalmente preguntó el hombre enmascarado. Pero en el momento en que lo dijo, de repente sintió una extraña sensación de déjà vu. Cuando Madara lo había rescatado y él se recuperaba en una cueva, ¿no había aparecido de repente un Setsu Blanco gritando ha pasado algo terrible y luego lo había arrastrado afuera para presenciar una escena del infierno? Aún así, el hombre enmascarado permaneció calmado.
Porque ya no podía pensar en nada que pudiera sorprenderlo de verdad. No son ellos. Bueno, sí involucra a Kakashi, pero él no ha caído. Zetsu Blanco negó con la cabeza. Es Madara. Madara ha sido revivido por Orochimaru usando la reencarnación del mundo impuro. ¿Qué? La expresión del hombre enmascarado cambió de inmediato. ¿Madara había sido revivido? En su plan, nunca hubo ningún paso que involucrara revivir a Madara. Su plan era que él mismo se convirtiera en el Jinchuriki del 10 colas y lanzara personalmente el Tsukuyomi infinito. En cuanto a Madara, los muertos deben permanecer enterrados. ¿Sería que Zetsu Negro había percibido sus intenciones? ¿Era por eso que había desaparecido de repente recientemente, cortando todo contacto, yendo en secreto a cooperar con alguien más? Cuanto más lo pensaba el hombre enmascarado, más plausible le parecía. Después de todo, solo Zetsu Negro sabía dónde estaba el cadáver de Madara. ¿De qué otra forma podría Orochimaru haberlo obtenido y realizado la reencarnación del mundo impuro? A estas alturas, los pensamientos del hombre enmascarado estaban completamente centrados en cómo lidiar con Madara. Había ignorado por completo la palabra caído que Zetsu Blanco había mencionado antes. El proceso de pensamiento de Zetsu Blanco era extraño para empezar. Las formas raras de expresarse no eran inusuales, así que podían ser ignoradas selectivamente. Pero esta vez, el hombre enmascarado estaba equivocado. La elección de palabras de Zetsu Blanco era en realidad muy precisa. Porque esta vez, no hablaba por su cuenta. Simplemente estaba actuando y recitando líneas que le habían preparado. ¿Dónde está Madara ahora? Preguntó el hombre enmascarado en un tono serio. En la aldea de Tsunagakure. ¿La aldea de Tsunagakure? ¿Qué está haciendo ahí? El Unacola. Fue ahí para capturar a Shukaku directamente. El hombre enmascarado cuestionó instintivamente la presencia de Madara ahí, pero rápidamente comprendió su intención. Madara planeaba confiar en su propia fuerza para capturar primero a las bestias con cola y asegurarlas. De esa manera, sin importar si el hombre enmascarado lo traicionaba o no, mientras Madara tuviera las bestias con cola, la iniciativa del Tsukuyomi infinito permanecería en sus manos. No, no es por el Unacola. Zetsu Blanco negó con la cabeza y continuó. Después de ser revivido con la reencarnación del mundo impuro, Madara fue llevado por el primer Hokage a observar el estado actual de las 5 grandes aldeas ninja. Entonces, en la aldea de Tsunagakure, Madara se encontró con el amor de su vida que había perdido en el pasado. La abuela chilló. En aquellos días, Madara era el Asura que sacudía el mundo ninja, mientras que Chilló era solo una niña común. En ese entonces, la aldea de Konohagakure acababa de ser establecida, y las demás aldeas enviaron representantes a negociar con el primer Hokage y Madara. El primer Hokage estaba dispuesto a buscar la paz, y Madara inicialmente también estuvo de acuerdo. Pero entonces Madara vio a Chilló. Una mirada a Chilló, y lo arruinó de por vida. Una sola mirada afectuosa, un amor que duraría 10.000 años. Fue amor a primera vista. Pero debido a la enorme diferencia en su estatus y antigüedad, Madara no tuvo más remedio que reprimir sus sentimientos. Entonces, ocurrió un giro inesperado. Como los representantes de las otras 4 grandes aldeas se habían reunido en Konoha, el joven Noki, quien todavía no se convertía en el tercer Tsuchikage, llegó junto con M como parte de la delegación de Iwagakure. El primer Tsuchikage fue a negociar con el primer Hokage, mientras ellos fueron a reunirse con Madara. Pero antes de conocerlo, el joven Noki también vio a la adorable Chilló y comenzó a cortejarla. Madara fue testigo de todo. Noki y Chilló eran de la misma edad, con igual posición. Esta cruel realidad rompió el corazón de Madara. Así que durante las negociaciones que siguieron, aplastó sin piedad a M y a Noki y rechazó su petición de paz. Incluso usó genjutsu sobre Noki y cruelmente le colocó una maldición de sellado que le impidió crecer en estatura por siempre. Después de encargarse de su rival amoroso, Madara pensó que las cosas se calmarían. Una vez que terminaran las negociaciones, planeaba cortejar a Chilló en secreto. Pero inesperadamente, el primer Hokage lo traicionó. Chilló fue atacada por un oso a las afueras de Konoha y fue salvada por el clon de madera del primer Hokage en un rescate heroico. Frente a ella, el clon de madera reveló su verdadero cuerpo de madera. La vida de Chilló cambió por ese encuentro. Ella llevó el clon de madera de vuelta a la aldea de Tsunagakure. Para hacerlo moverse, para darle vida, Chilló se dedicó a aprender la manipulación de marionetas. Cuando Madara supo que su amada le había sido arrebatada por su amigo más cercano, quedó devastado. En dolor y furia, abandonó Konoha y se volvió contra el primer Hokage. Así llegó la batalla del Valle del Fin.
En la víspera de esa batalla, daba la casualidad de que Chiyo se estaba casando en la aldea de Sunagakure. Madara convirtió su dolor en fuerza. Tenía que derrotar al primer Hokage y recuperar el corazón de Chiyo. Pero ahora ni siquiera su cuerpo le pertenecería. Así que Madara tuvo que actuar por adelantado. Al costo de arrancar los ojos de varios miembros del clan, implantó Izanagi dentro del Sharingan y lo colocó en secreto sobre la espalda de Chiyo. Esa noche, durante su noche de bodas, en el momento en que el novio causara daño a Chiyo, Izanagi se activaría y la restauraría a su estado original. Pero el novio era persistente y lanzaba continuamente ataques contra Izanagi. Al mismo tiempo, Madara estaba enfrascado en una batalla a vida o muerte con el primer Hokage. Desafortunadamente, Izanagi tiene sus límites. Al final, la amada Chiyo de Madara se convirtió en la esposa de otro hombre, y el propio Madara fue derrotado por el primer Hokage. No logró proteger ni su corazón ni su cuerpo. Así que cuando fue revivido y vio de nuevo a la abuela Chiyo, todos esos recuerdos del pasado volvieron a inundarlo. Al enterarse de que ella llevaba mucho tiempo viuda, Madara de inmediato comenzó a cortejarla, con la intención de compensar sus arrepentimientos de cuando estaba vivo. Ya caí bajo el Tsukuyomi infinito. Después de escuchar toda la historia de Setsu Blanco, el hombre enmascarado guardó silencio durante un largo rato antes de finalmente lograr soltar esa única frase. Capítulo 409. Madara no es humano a estas alturas. El hombre enmascarado preferiría creer que el Setsu Blanco frente a él había perdido la cabeza antes que creer cualquier cosa que estuviera diciendo. Pensándolo bien, ¿acaso Setsu Blanco tenía siquiera una cabeza que perder? Probablemente no. Obito, ¿no me crees? Todo lo que dije es verdad. Incluso tengo fotos como prueba. Al ver que Obito no le creía, Setsu Blanco ansiosamente comenzó a rebuscar dentro de su propio cuerpo. Como ser parecido a una planta, aparte de no ser inmortal, el cuerpo de Setsu Blanco era bastante similar a un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Solo una cubierta por fuera, con un interior uniforme. Así que guardar fotos dentro de su cuerpo era mucho más razonable que Orochimaru metiendo cosas en su boca. Al menos Setsu Blanco no tenía que preocuparse de que lo que guardara se empapara. Cada pergamino que Orochimaru sacaba solía estar cubierto de saliva. Afortunadamente, Orochimaru parecía haberse vuelto más higiénico últimamente y no hacía eso desde hacía tiempo. No me llames por ese nombre. Llámame Madara. El hombre enmascarado acababa de terminar su arroz al curry mientras escuchaba la absurda historia de Setsu Blanco. Ahora, se volvió a poner la máscara. A través de la máscara, su Sharingan reveló una mirada fría y sin emociones. Pero esa frialdad solo duró unos segundos antes de ser destrozada por la siguiente pregunta de Setsu Blanco. Setsu Blanco se quedó paralizado de conmoción. Obito, ¿tú también te enamoraste de la abuela Chiyo? Tos, ¿qué acabas de decir? El hombre enmascarado casi se ahoga hasta la muerte con esa frase. Antes de que Setsu Blanco pudiera explicar, el propio hombre enmascarado se dio cuenta del problema con lo que acababa de decir. Setsu Blanco acababa de terminar de contar la trágica historia de amor entre Madara y la abuela Chiyo, y justo al momento siguiente él dijo, llámame Madara. Eso realmente estaba destinado a causar un malentendido. Olvídalo. Déjame ver las fotos. El hombre enmascarado tomó la supuesta evidencia de las manos de Setsu Blanco. En las fotos, el Uchiha Madara de la reencarnación del mundo impuro y la abuela Chiyo, uno viejo Madara, y una joven Chiyo, aparecían juntos en varios lugares de la aldea de Sunagakure. En las esquinas de las fotos, también había una Shirama de aspecto miserable. No solo pagaba todo, también actuaba como cargador de bolsas. ¿Este es el primer Hokage? ¿Por qué está siguiendo a Madara por todos lados? En realidad, no importa. No expliques. El hombre enmascarado preguntó instintivamente, pero luego recordó de repente que la historia que Setsu Blanco había contado involucraba un triángulo amoroso, así que se cortó rápidamente. Al mismo tiempo, algo más le vino a la mente. Información que había recibido hace solo unos días. Otro Setsu Blanco se la había traído. La historia había sido igual de ridícula, pero la información que contenía era extremadamente importante. Uchiha Sasuke había despertado el Rinnegan. Parecía que había encontrado algún tipo de atajo para evolucionar el Sharingan, y su progreso era increíblemente rápido. El hombre enmascarado había estado pensando que si Nagato se negaba a cooperar, el Rinnegan de Sasuke podría servir como reemplazo. Y ahora parecía que Orochimaru estaba reviviendo a cada vez más shinobi poderosos con la reencarnación del mundo impuro. El primer Hokage había aparecido. Uchiha Madara había aparecido. Si él quería convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, tenía que actuar antes que Madara.
Las defensas de Nagato eran demasiado fuertes, así que tenía que centrarse en Sasuke en su lugar. Aunque la información que Zetsu Blanco trajo esta vez era absurda, las fotos eran reales. Si es real, que así sea. Si es real, eso en realidad me beneficia. Después de mirar las fotos, el hombre enmascarado las arrojó a un lado. Pero a mitad de su frase, se detuvo. Aunque Zetsu Blanco había proporcionado información crucial, era imposible determinar si le era leal a él o a Madara. En cuanto a Zetsu Negro, eso era seguro. Era absolutamente leal a Madara, ya que era esencialmente la encarnación de su voluntad. Pero Zetsu Blanco con su falta de cerebro, incluso después de todo este tiempo, el hombre enmascarado todavía no podía estar seguro. Obito, tú me conoces. Madara solo se preocupa por sus lazos con Hashirama, y ahora incluso anda persiguiendo a alguien de toda una generación menor. La abuela chilló. Solo tú, Obito, eres un heterosexual puro, e incluso me dejas disfrutar de mi cosita favorita. Comparado con Madara, tú me gustas más. Zetsu Blanco expresó abiertamente sus sentimientos. Al escuchar esta sincera confesión, la expresión del hombre enmascarado bajo la máscara se ensombreció. Las palabras de Zetsu Blanco le trajeron algunos recuerdos desagradables. ¿Cuántas veces lo había fastidiado Kakashi antes? Hubo un incidente en particular que fue el peor. La cloaca de Konoha había explotado, y Kakashi había usado Kamui para transferirla a su dimensión, volando al hombre enmascarado mientras comía arroz al curry. Después de que finalmente se encargó de todo afuera y regresó, encontró a Zetsu Blanco nadando felizmente en ella. Ahora que acababa de terminar de comer arroz al curry, que Zetsu Blanco le recordara esa escena le dio náuseas. Muy bien, Zetsu Blanco. Te creo. Después de pensarlo, el hombre enmascarado decidió confiar en este Zetsu Blanco. De lo contrario, hacer todo él mismo sería demasiado problemático. Zetsu Blanco, mientras Madara está ocupado cortejando a la abuela Chi y yo, voy a apoderarme del Rinnegan de Sasuke y luego recolectar a las bestias con cola. Antes de que él se dé cuenta de lo que pasa, reuniré tantas como sea posible y activaré el Tsukuyomi infinito. El hombre enmascarado expuso su plan. Zetsu Blanco, necesito que vigiles a Madara lo antes posible. Si puedes, sin exponer ninguna información, haz que los otros Zetsu Blanco también reúnan información. Eso no funcionará, Obito. Zetsu Blanco de repente se echó a llorar, interrumpiéndolo. ¿Por qué no? El hombre enmascarado frunció el ceño. ¿Zetsu Blanco en realidad estaba intentando detenerlo? El Rinnegan de Sasuke era una oportunidad única en la vida. ¿Sería que Zetsu Blanco todavía le era leal a Madara? Obito, Madara, ese tipo no es humano. Es un monstruo completo. Zetsu Blanco de repente rompió en llanto. Ni siquiera se dirigía a él como Madara-sama ya. Lo estaba insultando abiertamente. ¿Qué pasó? El hombre enmascarado estaba desconcertado. El hecho de que Madara no fuera exactamente normal no necesitaba repetirse. El hecho de que pudiera interesarse en la abuela Chiyo ya era suficientemente perturbador. De alguna manera lograba combinar tanto gustarle las ancianas como gustarle las niñas al mismo tiempo. Obito, en realidad tú no lo sabes, pero tu compañero de equipo Kakashi él también admira a la abuela Chiyo, y los dos están mutuamente enamorados. Como el hijo y la nuera de Chiyo fueron asesinados por el padre de Kakashi, el colmillo blanco de Konoha, su odio hacia Kakashi se convirtió en amor. Ella incluso quiere que Kakashi la ayude a tener otro hijo. Espera, ¿por qué estamos hablando de Kakashi otra vez? ¿No estabas diciendo que Madara no es humano? El hombre enmascarado lo interrumpió. A estas alturas, ni siquiera le importaba si Kakashi podría gustarle una anciana. Kakashi siempre había sido un pervertido de closet. Dado el tipo de libros extraños que escribía ahora, nada de lo que hiciera sería sorprendente. Exacto. Así que Kakashi y Madara son rivales amorosos. Ese monstruo de Madara, para encargarse de Kakashi como rival, incluso le pidió ayuda al primer Hokage. Hizo que Orochimaru reviviera a tu abuela para que Kakashi se enamorara de otra persona. ¿Revivir a quién? El hombre enmascarado se quedó completamente paralizado. Ya sentía que la información de hoy era suficientemente absurda, y sin embargo de alguna manera seguía empeorando. ¿De verdad no estaba atrapado ya en el Tsukuyomi infinito? A tu abuela. Es verdad. Al parecer, Kakashi le echó el ojo a tu abuela desde que era niño. Sus sentimientos por la abuela Chiyo en realidad provienen de que tu abuela fue su iniciación al amor. Cállate. Solo cállate. A esas alturas, al hombre enmascarado se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Capítulo 410. La pesadilla del hombre enmascarado. La gente del mundo ninja generalmente carece de la capacidad de empatizar o comprender verdaderamente a los demás.
Los objetivos del famoso jutsu de palabras de Naruto, en el fondo, él nunca entendió realmente a ninguno de ellos. Incluso su lazo más cercano, Sasuke, solo alcanzó el nivel de tu dolor es mi dolor, lo cual ya los convertía en los hermanos más unidos. Así que en este mundo, si quieres que alguien empatice con algo, generalmente tiene que pasarle realmente a esa persona. Y ahora, el hombre enmascarado había logrado comprender con éxito lo que Namikaze Minato sintió alguna vez cuando fue asesinado por él. Minato preferiría creer que Uchiha Madara se había arrastrado fuera de su ataúd antes que sospechar que su oponente era su propio discípulo, cuyo destino era desconocido. Como sucesor del Hokage, Minato muy probablemente tenía acceso a secretos del clan Uchiha como Izanagi. Incluso Danzo había usado Izanagi para anular el genjutsu de Shisui, y ya lo dominaba antes de la noche de la masacre Uchiha. Eso significaba que la información de Danzo sobre Izanagi no fue reunida después de la masacre. Era parte de la inteligencia original de Konoha. A otros Uchiha que murieron en el campo de batalla se les recuperaron los cuerpos. Después de todo, los Uchiha no tenían algo como el sello del pájaro enjaulado. Si sus cadáveres quedaban atrás, Kakashi no sería el único forastero con un Sharingan trasplantado. Así que si no se encontraba un cuerpo y existía la posibilidad de activar Izanagi, entonces esa persona sería considerada desaparecida, de destino desconocido. Pero Minato aún así eligió creer que desaparecido significaba muerto, en lugar de sospechar de Obito. Incluso si metiera su cabeza en un retrete, no habría podido entender por qué Obito haría algo así. Lo mismo. Incluso si el hombre enmascarado metiera su propia cabeza en un retrete ahora, todavía no podría entender cómo las palabras podían organizarse en algo como esto. Kakashi había codiciado a su abuela desde que era niño, y después de crecer, trató a la abuela Chiyo como un sustituto y se enamoró de ella. Uchiha Madara, para competir con Kakashi por la abuela Chiyo, había hecho que Orochimaru usara la reencarnación del mundo impuro para revivir a su abuela, de modo que Kakashi volviera a su primer amor y dejara de ser un rival. De ninguna manera se atrevería siquiera a soñar algo así. El hombre enmascarado ya no dudaba de si había caído en el Tsukuyomi infinito. Porque incluso dentro de esa ilusión, algo tan horroroso no debería existir. Ahora, de lo que empezaba a dudar era de si él mismo era siquiera real. Tal vez era solo un personaje ficticio dentro del sueño del Tsukuyomi infinito de algún Setsu blanco. Después de todo, solo en los sueños de Setsu blanco podría pasar algo tan absurdo. Obito, ¿qué te pasa? Tienes que resistir. Al ver al hombre enmascarado arrodillado en el suelo sin moverse, especialmente con su expresión oculta tras la máscara, haciéndolo ver casi muerto, Setsu Blanco entró en pánico y gritó. Setsu Blanco, sal afuera un rato. Necesito estar un tiempo a solas. La voz del hombre enmascarado sonaba débil. Por primera vez, sintió una abrumadora sensación de agotamiento. Incluso después de pasar años fingiendo ser Madara y trabajando incansablemente por el plan del Tsukuyomi infinito, nunca se había sentido tan cansado. Mentalmente exhausto. ¿Quién es a solas? ¿También te enamoraste de alguien más, Obito? Setsu Blanco obedientemente salió de la cueva, murmurando para sí mismo mientras se iba. Después de que Setsu Blanco se fue, la cueva finalmente quedó en silencio. El hombre enmascarado soltó un largo suspiro. Originalmente, había planeado aprovechar que Madara estaba ocupado cortejando a la abuela Chiyo, apoderarse del Rinnegan de Sasuke, capturar a las bestias con cola y asegurar más ventaja. Pero ahora, no solo Madara estaba cortejando a la abuela Chiyo, Kakashi también estaba cortejando a su abuela. ¿Realmente se suponía que debía ignorar todo esto e ir tras el Rinnegan? Espera, Setsu Blanco. ¿Sigues ahí? El hombre enmascarado llamó. Sus habilidades sensoriales eran decentes, pero el ocultamiento de Setsu Blanco era aún mejor. Así que no tenía idea de si realmente se había ido. Después de un buen rato, no hubo respuesta. Parecía que Setsu Blanco realmente se había ido. Lo que en realidad quería preguntar era sobre eso que Setsu Blanco había gritado antes. Que la persona que más le importaba había caído. Entonces, ¿quién exactamente era esa persona más importante? ¿Uchiha Madara? ¿Kakashi? ¿Su abuela? ¿O todos ellos? Olvídalo. No tiene sentido pensar en eso. El hombre enmascarado decidió dormir primero y despejar su mente. Tal vez cuando despertara, se daría cuenta de que todo esto era solo un sueño. Después de todo, el cortejo de Madara a la abuela Chiyo no se completaría en 1 o 2 días. Lo mismo ocurría con Kakashi. Él creía que su abuela se mantendría fiel a sí misma. ZZZ. Dudar de si la realidad misma era una pesadilla no era la parte aterradora. La parte aterradora era tener una pesadilla real después de quedarse dormido. Tuvo un sueño aterrador.
En el sueño, no llevaba su máscara. En cambio, estaba vestido con ropa pulcra y elegante, de pie en un lugar de bodas. Estaba completamente confundido. ¿De quién era esta boda? ¿Sería la de él y Rin? ¿Ya había logrado lanzar el Tsukuyomi infinito? Alegría. Espera. Miró hacia abajo y vio una placa de identificación. Resultó que asistía como familiar de la pareja. Suspiró. Bueno, está bien. Deambuló confundido por el lugar hasta que finalmente aparecieron los novios. Era la abuela Chilló en un vestido de novia blanco y su abuela. ¿Sería que? Efectivamente, aparecieron Kakashi y Uchiha Madara. En lo que piensas durante el día se muestra en los sueños por la noche. Justo como en la línea temporal original, cuando se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas y estuvo a punto de desmoronarse, solo para ser salvado en el último momento. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, apareció Rin, vestida con un traje de novia blanco. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Si pudiera estar con Rin, entonces la abuela Chilló y Madara, su abuela y Kakashi, ya no le importarían. Que hicieran lo que quisieran. Obito, gracias por venir a mi boda. Rin le sonrió suavemente. No hay necesidad de agradecer, ¿eh? Respondió instintivamente, pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Vio que Rin de alguna manera se había tomado del brazo de una figura sombría, sonriendo felizmente. No. El hombre enmascarado soltó un grito desesperado y despertó de golpe de la pesadilla, encontrándose acostado en una cama. De inmediato soltó un suspiro de alivio. Como era de esperar, solo era un sueño. En la realidad, Rin ya estaba muerta. Además, incluso si fuera real, esa Rin casándose con otra persona debe ser falsa. Él nunca lo aceptaría. Obito, ¿otra pesadilla? Ven aquí, deja que el bebé te dé un abrazo. Una voz familiar sonó junto a su oído. De repente sintió que era abrazado por un cuerpo suave. La sensación era extrañamente familiar, cálida y gentil, haciéndolo relajarse física y mentalmente. ¿Sería Rin? El hombre enmascarado se confundió de nuevo. Después de disfrutar el abrazo por un momento, finalmente reunió el valor para girar la cabeza y mirar. Ahí yacía Setsu Blanco a su lado, sonrojándose tímidamente. Ese supuesto abrazo era en realidad Setsu Blanco enrollando su cuerpo alrededor de él. Justo como cuando él había sido aplastado por las rocas y gravemente herido, y Setsu Blanco se había adherido a él. Con razón se sentía tan familiar y cálido. Ah. El hombre enmascarado despertó de golpe otra vez. Esta vez, al despertar, se encontró en la cueva. Cierto. La cueva. Después de escuchar todas esas tonterías ayer, se había quedado dormido aquí. Esta vez, debería estar verdaderamente despierto. Espera, ¿por qué seguía habiendo un Setsu Blanco acostado a su lado?